de mayo, en todo el mundo se conmemora el Día Internacional de la Enfermera, celebrando el natalicio de Florence Nightingale, una de las grandes pioneras de la enfermería profesional. La enfermera es la encargada de la gestión del cuidado a lo largo de todo el ciclo vital, característica que le da autonomía a la profesión, por ser una ciencia, así como le está reconocida en el artículo 113 del Código Sanitario de nuestra legislación. La enfermería tiene una mirada que va más allá de la salud de enfermedad, que posiciona a las personas como eje central en su totalidad y complejidad, con una mirada holística e integral, considerando lo físico, emocional y espiritual, así como las relaciones sociales, políticas, de género y determinantes sociales que marcan las condiciones en que las personas se desarrollan, así como sus familias y comunidades. Desde los orígenes se ha vinculado el cuidado a las mujeres y en su forma profesionalizada a las enfermeras. En la historia se les ha relacionado con procesos bélicos, en el cuidado de heridos de guerra, con una visión militarizada que ha permeado hasta el presente, así como lo ha sido el impacto de la religión, que instauró lo que se esperaba y espera de las mujeres que ejercen el cuidado, como personas abnegadas, sacrificadas, pasivas, prudentes y con vocación. Este último concepto siendo uno de los ejes de la precarización y desvalorización del trabajo de las profesiones no médicas, entre comillas, que trabajan en salud. La violencia de género son aquellas acciones que afectan de forma negativa la identidad, sexualidad, libertad reproductiva, salud física y mental, así como el bienestar de las personas solo por su género. Siendo la enfermería una profesión feminizada, son evidentes las prácticas que perpetúan la opresión, desde las relaciones jerárquicas que establecen el clasismo de la salud, los privilegios, el acoso, las diferencias en remuneraciones y en su dimensión más lamentable, la violencia horizontal y vertical que se instaura y ha existido entre colegas. Recientemente nos enteramos de los casos de Florencia y Vanessa, dos enfermeras pertenecientes a la misma unidad y que en menos de un año han muerto en relación al acoso y el maltrato laboral de colegas, así como la ausencia de intervención y encubrimiento por parte de jefaturas y mayores cargos. Siendo esta la punta de un iceberg de violencias a las que se han enfrentado ya miles de compañeras, es que las enfermeras feministas declaran con fuerza la exigencia de un ambiente laboral libre de violencia y que toda enfermera es mi compañera y no mi competencia. Hola a todas, todos y todes, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Lo Personal es Político. Somos Débora Mateluna y Daniela Carvajal, ambas voluntarias del equipo de intervención del Observatorio contra el Acoso Chile, y seremos las guías durante la conversación del día de hoy. En esta oportunidad, y considerando la contingencia nacional y sanitaria, es que Salud se toma este espacio, y con este capítulo daremos inicio a un ciclo compuesto por 3 episodios con temática de salud, siendo el primero llamado Enfermería y Feminismo, conversaciones en conmemoración del 12 de mayo. Así que bienvenida Daniela, ¿cómo estás? Estoy muy emocionada, primero porque es el 4º capítulo y porque además soy enfermera, entonces este tema en particular me resuena mucho. Y bueno, con Débora somos, como le decía a las chiquillas en algún momento, somos como el team salud de la organización, así que somos unas defensoras de que se hablen estos temas, sobre todo lo que tiene que ver con acoso, en este espacio que no es libre de encontrarse con esta situación. Así que contenta también de tener a las chiquillas que ya las vamos a presentar. Yo también estoy muy emocionada por aprender de ustedes también en esta instancia, así que voy a presentar a nuestras maravillosas invitadas. Ellas son María Francisca Paredes y Javiera Mena, ambas voceras de la Organización de Enfermeras Feministas Chile. Así que bienvenidas chiquillas, ¿cómo están? Excelente, súper, ustedes. Contentas de aquí desde la cuarta. Eso, descentralizando. ¿Cómo está Javi? Muy bien, también contenta de poder compartir en este espacio, que se abran todos estos espacios y que podamos ir problematizando y también trabajando para encontrar nuevas formas también de hacer las cosas. Pues yo creo que en la medida que uno las va compartiendo, va también identificando como esos comunes, y eso es lo que necesitamos ahora, también encontrar nuestros comunes entre tanta diferencia para poder avanzar. Así que muchas gracias por la oportunidad. Genial, chiquilla, muchas gracias por esa bienvenida con acá. Como para poder comenzar, les voy a preguntar, vamos a partir con la Fran, y le vamos a preguntar para que nos cuente qué es ENFEM, o las enfermeras feministas, y cómo se constituye la organización.
Bueno, FEM básicamente es una red que busca muchas cosas porque de hecho hay mucha convergencia de distintos feminismos de las compañeras y se constituye, bueno, en verdad siempre eh, buscamos que esto sea horizontal, así que obviamente no tiene cabeza, somos muchas, somos todas y todas queremos lo mismo, a pesar de que somos todas seamos tan distintas. Queremos esta vindicación del cuidado, la visión feminista en la salud, obviamente, la visión política desde los feminismos de la enfermería, etcétera. Y obviamente intentamos de que sea una red nacional, pero todavía está un poquito centralizada, pero para allá vamos. Estamos trabajando para eso. Sí. Fran, y cuéntame, ¿cómo se conformó la organización? Porque tengo entendido que no surgió así instaurada y con Espontáneo. cultura. Cuéntanos un poquito cómo se fue La armando. historia. Ujú. Esto ha sido así, en verdad fue porque yo justo estaba pasando por un periodo de depresión y porque durante toda el pregrado viví mucha violencia durante mis prácticas de mis profesoras, de mis compañeras y a mí, no sé, siempre me sentí incómoda en esa falta como de compañerismo y siempre decía, a pesar de ser una profesión de mayoría mujeres, ¿por qué había tan poca sororidad? O incluso esto, ¿por qué había tan poco como opinión política? Porque justo fue como después del estallido en que estaban matando gente en la calle, esto siempre lo digo yo, estaban violando derechos humanos, estaban, no sé, violando a gente, y como estamento, a pesar de que tenemos que velar por los derechos humanos, a pesar de que eh, como que nuestro eje es la salud de la población, no dijimos nada, o sea, a pesar de que hubieron compañeras que estuvieron brigadeando, etcétera, pero así como la posición como enfermería, nos quedamos súper calladas, silenciadas, y yo lo que más pensaba era como el momento de alzar la voz por la población. Así que un día así como que hice el Instagram y me acuerdo que hice el logo, así como de, no sé, mi tablet estaba así como, era como un domingo, así como que estaba la guata pelada, así como en mi cama, dije, oye, igual como que falta esto. Hice el Instagram y después empecé a subir posts y como que la gente me empezó a seguir, yo, oh my god, y después empezaron ¿Cómo a agarró cerrar tanto vuelo? así exactamente. Y empecé a subir posts, de hecho los primeros posts que uno ve son súper feos, pero tienen mucho contenido. Y después se empezaron a sumar compañeros, de hecho al principio éramos 4 pelagatas, así como levantando la iniciativa y ahí hicimos el Facebook, el Instagram y así se fueron como sumando de a poco. Y de ahí empezamos a hacer las reuniones, obviamente. Después de hacer las reuniones, como que entre comillas, no empezamos como a ser conocida en la enfermería. Y yo no sé, en verdad, cómo llegamos a este punto, porque al principio, insisto, éramos súper poquitas. Pero básicamente fue eso. Fue como que, todo lo que nos decía el gremio de enfermería, yo quería decirlo. Así como desde la visión social, desde la visión política, porque enfermería es eso, es como yo pensaba si esas enfermeras heroicas que se iban a meter como a las poblas por la salud de la población. Yo como que quería eso, en qué momento así como que lo perdimos, lo tecnificamos tanto, una cosa así. Como que Y eso, nos alejamos de la esencia un poco. sí. Muchas gracias, Fran, por esa gran introducción. Ahora, hay un tema que es como que es lo que se habla en todas las publicaciones, en todas las charlas y que ha salido y resurgido en el último tiempo y también súper impulsado por la organización, que tiene que ver con el patriarcado biomédico como concepto. Así que queríamos saber cómo, a qué se refería este concepto y si tú nos pudieses explicar un poquito el término. Ay, el concepto surgió espontáneamente, porque de muchas, cuando empezamos a hacer la reunión al principio, cuando éramos poquitas, éramos como 20, eh, siempre salía esto de que por qué, justo pasó la pandemia, entonces era por qué solamente había un estamento hablando por el resto de todas y todos nosotros, y todas nosotras, y por qué siendo que, por ejemplo, para la recuperación del paciente COVID estaban las enfermeras, estaban los fonoaudiólogos, estaban los kines, y por qué solo se da voz como a un estamento, o incluso en la mesa COVID, así como uno ve la mesa COVID y son pura gente del estamento médico y uno que otro, no sé, abogado, etcétera. O etcétera. Después pasó lo de la vacuna, diciendo que somos las enfermeras la vacunamos, o el hecho de como que existe este clasismo social en salud. Y no sé, como en verdad no sé quién lo dijo, en algún momento alguien lo dijo, lo del patriarcado médico,
y empezamos a visibilizarla en redes sociales. Y fue muy chistoso porque, como, no me acuerdo quién fue que lo dijo, yo lo empecé a publicar en todos lados, así como dura, máxima. Y de repente como que yo veía otras enfermeras que incluso no eran como de enfer y lo usaban, pues dije, oh my god, como que todas sabemos a lo que significa, como que faltaba un concepto que definiera lo que quizás nosotros sentimos, así como en eso. Y al menos para mí, así, aún no lo definimos bien, sí, pero para mí, igual como que yo le voy a esa visión, como esa extrapolación como del clasismo que hay en la sociedad hacia la salud, que hay clases profesionales, hay relaciones muy jerárquicas, en donde solo un estamento tiene voz, en donde los cuidados, porque en donde los cuidados de la enfermería o de cualquier, bueno, básicamente está orientado a la enfermería, pero quizás lo pueden ocupar otros gremios, pero estos cuidados son precarizados, son invisibilizados, son mal pagados incluso. Eh, yo diría que eso, así como, y además de eso, hay en la salud, la salud de las mujeres no está en el eje, pues siempre todos los estudios, los tratamientos son hacia el hombre, al hombre gringo de 70 kilos, y hacia las mujeres no hay mucho. No sé, yo creo que engloba todo eso, es como, al menos para mí, engloba como todo ese concepto, esas relaciones jerárquicas, clasismo que hay en salud, la precarización hacia la mujer y a los otros cuidados, etcétera. Quizá tiene como un poco con esto de que se asocia al médico como al padre y a la enfermera como la Sí, madre. sí, eso Mm. también lo hemos dicho, eso me faltó, de así como que eso, exactamente el médico, el padre. De hecho, a mí, como que hice clic una vez que nos reunimos con las psicólogas Ginka, la psicóloga feminista, y me dijo, oye, ¿no he observado usted la enfermera? Incluso las matronas, dijo, y ustedes tienen como complejo de madre, me dijo, como que siempre son las mamitas de la salud. Y yo dije, uy, qué cierto, siempre somos como sacrificadas, abnegadas, perdemos nuestra salud en esta profesión. Hay muchas enfermeras con, no sé, con artritis, etcétera, con la salud mental por el suelo, así como la madre, como cuidados totalmente abnegados y no los valorizamos. Como dentro de esta como misma como contexto del que hablas de que por ejemplo la mesa COVID está en su mayoría como conformada por médicos, como que el abordaje de la pandemia está siendo completamente biomédico y queríamos preguntarle qué problemas encuentran ustedes que hay con esta perspectiva. Bueno, todos los problemas, los grandes problemas que estamos teniendo hoy como con respecto a la pandemia es justamente por ese enfoque. Ahora, en lo personal yo creo, y también muy como ligado a este sistema patriarcal, ¿cierto? En el que más allá de lo hospitalocéntrico, ¿no? Sino como el sistema patriarcal en sí, que en el fondo genera esta asimetría de poder, donde está concentrado en cierto grupo de personas, ¿cierto? No cualquier persona, sino hombres blancos, etcétera, etcétera. Que además están en un poder, en una posición de toma de decisiones que tiene que ver también con sus propios intereses. O sea, es muy probable que la gente que en este minuto está tomando las decisiones o que la está tomando desde que se declaró esta emergencia sanitaria, ¿cierto? Desconozca incluso como el trabajo que realmente se hace en la atención primaria, porque no es negocio para ellos. No es negocio para que la gente en el fondo esté sana y se mantenga sana. Para ellos el negocio es que se ocupen las camas y que ojalá que se ocupen todas las camas para poder comprarle las camas a sus amigos, compadres, primos, tíos, etcétera. Entonces, esa concentración de los recursos que ocurrió en esta pandemia ha sido además una fractura muy profunda en lo que respecta como al financiamiento en salud y a lo que va a generar ahora, lo que se está generando en cuanto a esto que es la deuda. Porque es muy funcional también al sistema neoliberal de poder ir como debilitando la salud pública en función de que el eslogan sea como no funciona, mejor cámbiate a la ISAPRE, mejor paga más porque vas a tener mejor salud. Entonces yo creo que todo eso no es casualidad, todo eso está fríamente calculado y pensando, porque además uno puede verlo como en la experiencia internacional, o sea, reformas muy parecidas a las de Chile, como por ejemplo en Colombia, que tiene este rol mixto, ¿cierto?, como salud público-privado,
si bien nosotros hoy día tenemos un 70% aprox de cobertura del Fondo Nacional de Salud, que es lo público, igual solo han avanzado ese 30% de la salud privada, que no es menor, pero todavía no damos vuelta esa balanza. Lo que sí ha pasado, por ejemplo, en Colombia, que cuando se presentó esta oportunidad, allá es al revés, o sea, el CISBEL, que es lo que cubre lo público, digamos, es prácticamente un FONASA. Entonces, esta oportunidad de poder como profundizar esta brecha con respecto netamente a cuestiones presupuestarias es muy funcional a lo que ellos esperan. Y con respecto como al modelo en sí biomédico, también lo que ha significado, no solo como desde el tener o no el presupuesto destinado, sino que cómo las decisiones han ido afectando a ese tipo de cosas. Por ejemplo, al principio, o sea, no tener mecanismos que permitan que esa derivación de recursos no vaya en desmedro de las otras aristas, porque al final lo que se hace acá en Chile es desvestir un santo para vestir a otro. O sea, y eso es como, ¿what? O sea, todo el mundo sabe de como epidemiología básica, ni siquiera ser profundamente ni especialista, que la trazabilidad es lo que te va a ayudar en una pandemia. O sea, ¿cómo vaya a controlarlo de otra manera? Por más que podáis tener a todo el mundo trazado, y si esas personas como no ocupan el sistema, vaya a controlarlo ahí, ¿cachai? Pero no les importa. O, por ejemplo, como medidas de fijar precios o no fijarlos. O sea, yo en marzo del año pasado estaba en consultorio y de repente todo el mundo tiene que usar mascarilla y el presupuesto de un consultorio seguía siendo el mismo, cuando las mascarillas en el mercado se dispararon y lo que antes costaba, no sé, 15 pesos una mascarilla, costaba 500 pesos la misma mascarilla. Entonces, todas las decisiones han sido orientadas como a seguir desfavoreciendo a la atención primaria en función de que la persona necesita estar enferma, porque es así cuando compra en la farmacia, cuando se cambia el plan de ISAPRE, porque está pensando en la hotelería, o porque el concepto es, si tú pagas, tú vas a tener una mejor atención, porque tampoco tenemos una educación cívica de colegio que nos permita entender el concepto de seguridad social, por ejemplo. Que claro, que uno en el FONASA a lo mejor no está pagando, pero te está cotizando tu 7% y esa es parte de tu aporte. Entonces, todas esas desinformaciones, en función también de la información en esto biomédico, porque siguen concentrando en el poder en las élites que ellos pueden controlar. Y eso también es funcional a que haya una mesa que solo esté integrada por médicos, o sea, desde cosas súper banales como, no sé, ver una serie de hospitales y ver que como que todos los que hacen la pega son médicos. O sea, tú prendí, no sé, Grey's Anatomy y de repente vi un paciente y no, sí, 8 médicos en la misma sala. 8 médicos en la misma sala. O sea, si eso... ¡Qué real! Si eso en Chile pasa, es un médico y los 7 estudiantes, pero tener 8 especialistas y subespecialistas es una cuestión que está, pero... Y lamentablemente eso está en el imaginario colectivo, o sea, la gente ve eso y cree que es la salud, ¿cachai? ¿Y dónde está el resto? ¿Dónde están los kines? ¿Dónde estamos las enfermeras, las matronas, los fonoaudiólogos, los terapeutas ocupacionales? Todo el equipo de salud que hoy en día está además absolutamente vulnerado, porque estamos todos con sobrecarga laboral, estamos todos invisibilizados, nadie nos escucha, y todos como con, no, sí, ese complejo mesiánico que no lo vamos a lograr, somos héroes, ya, pero llevamos un año de heroísmo y ¿qué? O sea, ¿qué es lo que tenemos, cachai? Entonces, a mí o sea, este cambio del modelo biomédico a lo biopsicosocial que ocurrieron, ¿cierto?, en los 90, 2000, no me acuerdo, no soy muy buena para las fechas, se quedó en el papel, se quedó en el papel y eso no va a cambiar mientras nosotros como profesionales también no empecemos a relacionarnos como un equipo de salud, y no digo solo lo profesional, también lo técnico, o sea, todas las piezas que son parte del engranaje.
yo me imagino como la incertidumbre si nosotros no sabemos muchas cosas, cuando, no sé, pues le preguntáis a la tía del aseo, tiene menos idea y está más asustada porque tiene menos capacidad de a lo mejor de poder, de tener esas herramientas que nosotros fuimos adquiriendo en la universidad, ¿cachai? Y nadie está pensando en ellas tampoco, pues. Entonces, no es solo un tema profesional, sino que aborda a todas las personas que estamos adentro del sistema en este minuto. Yo quería complementar lo que decía la Javi, que en verdad para mí derechamente muere gente. O sea, están matando gente, es un genocidio, porque con lo que decía esto del enfoque hospitalocéntrico en la enfermedad, porque tanto avance científico, tanto ventilador mecánico y la gente sigue enfermando y se les olvida que en el pic del momento biomédico, cuando estaban las enfermedades de infectos contagiosas, disminuyeron porque las enfermeras heroicas en el pasado fueron esas poblas a enseñar a lavar la comida, a fomentar la lactancia materna, a Lavarse las fomentar la buena manos. nutrición, etcétera. Entonces, como que toda esa historia de la epidemiología de la enfermería con el rol social tampoco se ve, pues. Entonces, eh, como que el modelo biomédico ya no da para más, de verdad, ya basta, por favor. Y es incluso lo que uno sigue viendo hoy en día, o sea, somos muchas veces la red de enfermeros que, oye, hay alguien, ahí incluso se generaron páginas en las redes sociales como ayudemos, ¿cachai? Porque en este contexto donde no tenéis visita, no tenéis información, no tenéis nada, y claro, afortunadamente nosotras en nuestra formación, como que la palabra holística que siempre nos dijeron y que como que es una palabra que cuesta sentarla cuando uno no tiene de verdad una perspectiva más amplia. ¿Verdad? Y te das cuenta que, claro, lo que aprendiste te hace eco y ya no pensáis no solo, no sé, pues yo en uno de los lugares donde estuve hice una campaña para conseguir dispositivos musicales para que los pacientes sedados estuvieran escuchando otra cosa que no fueran las alarmas, ¿cachai? O por último, grabarles mensajes de la familia porque son humanos, o sea, cuidado humanizado, ¿cachai? No sirve de nada que venga alguien, le deje la receta y que se olvide del contexto. Si sabemos que hoy día los determinantes sociales en salud son los que van a, como valga la redundancia, determinar el estado de salud. Y eso sabemos que es solo un 25% del sistema de salud, el resto, o sea, si el paciente lo sedaron y no le avisaron, o sea, lo iban a intubar y no le avisaron que lo iban a intubar, que lo iban a sedar, o si está preocupado de cómo van a vivir sus niños mientras ella está intubada, o sea, son cosas que son como invisibles, invisibles para alguien que no está pensando en que ahí hay un humano. Y lamentablemente eso es lo que uno se encuentra en el hospital. Ahí hay camas y te dicen, no, la cama de, o sea, y uno dice, un número, ¿cachai? Entonces, claro, uno también dice, ya, bueno, a lo mejor no tengo la retención para cambiar 20 pacientes diarios, porque esa es la razón de camas, ¿cachai? Pero sí ponerle un poquito de corazón a lo que estáis haciendo, po. Y eso tiene que ver con ese modelo biopsicosocial que en este minuto, porque también como que lo biopsicosocial se dejó como solo lo extra hospitalario, como que se cambiaba el modelo, pero no, ese modelo no ha logrado en los hospitales. Eso es que se supone que es el modelo que debiésemos seguir, el que nos están enseñando, como que ya dejar atrás los biomédicos y empezar a mirar como el mundo con una mirada más amplia. Pero seguimos replicando lo mismo, pareciera ser. Chiquillas, en el sentido de, como, de todo lo que ha sido la pandemia y el contexto sanitario, ¿qué roles ven ustedes que ha tenido que cumplir enfermería? De todo. Todo. Mira, estamos hablando en un patriarcado biomédico donde la enfermera es como la mamá. Entonces, ¿qué hacen las mamás? El multirol, po. La mamá es la que está pendiente de todo lo que no está pendiente el resto y que deja todo funcionando para que la máquina ande, ¿cachai? Entonces el multirol ahí ha sido como el factor, porque además que uno también sabe como que la dueña de casa, comillas, de los servicios es la enfermera, pues. Entonces cualquier cosa, no, la enfermera, oiga, cita, es que sabe que esto, y es como, ya.
Pero yo creo que en ese multirol se pierden espacios súper importantes que sí debiesen ser como parte de esos multirol y no lo son por esta acumulación de tareas, ¿cierto? Que tiene que ver con ese espacio político, con ese espacio social, ¿cachai? O sea, estamos viendo como en una mesa se debaten decisiones de gente que nunca ha implementado esas decisiones, ¿cachai? O sea, no hay ningún implementador. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de a qué horas dejamos la cirugía, ¿cachai? Ya así, compadre, perrito, o estamos pensando sí, pues es que esa es la nota que se va dando, pues, ¿cachai? ¿Verdad? Sí, pues, o sea, que no, y yo creo que estamos tan atareadas, y lamentablemente es eso, son tareas más que como la posibilidad de verdad de poder como incidir en otras cosas que no sea la excesiva cantidad de tareas que tenemos, que se está perdiendo en esa necesidad de roles, se está perdiendo uno súper importante que tiene que ver en este minuto con lo sociopolítico, con el contar la verdad de las cosas que están pasando también desde la experiencia, ¿cachai? Y más allá de que, claro, a lo mejor los médicos y médicas tendrán su institucionalidad como a su favor, como el Colmed, que claro, que tiene esta nueva generación, que ahí lo está intentando y todo, pero nosotras no, po. Nosotras no tenemos esa representación como más transversal. Nosotras ¿Qué? Bueno, sí, ahora sí la tenemos. enfrente. Somos nosotras. Claro, entonces a mí me pasa que eso, como que en esas tomas de decisiones se han bypassado todo esto, no sé, por el gran caso vacunas, ¿cachai? ¿Qué tienen que andar hablando los médicos de las vacunas, ¿cachai? O sea, con suerte las Débora. perdón, sí, pero claro, no, ni perdón, en realidad es como, No. o sea, es que no, porque yo no me voy a ir a meter a operar, ¿cachai? Porque no es parte de mi expertise. Entonces, ¿por qué esta superioridad les da como esa, yo creo que, y tienen probablemente mucho que ver como con su formación, en donde les hacen estas como, los hacen sufrir para que puedan ir endureciendo también sus egos y sentirse de parte de esa élite, ¿cachai? Porque es como, yo conozco profesionales excelentes, excelentes donde he aprendido mucho y han compartido todo lo que saben y no dudan en hacerlo, pero también he conocido personajes que se meten donde no les corresponde, y si uno no entiende que esto es un equipo de salud que tiene distintos líderes según lo que se esté haciendo, ¿cachai? Porque el que sabe no va a tener ningún problema en decir, no, ¿sabéis qué? Yo nunca he vacunado, con suerte la indico cuando corresponde por comorbilidad. Eso es gestión de la enfermera. Y la enfermera verá si necesita más manos y si capacita a los dentistas y capacita a las matronas, pero eso es enfermería. Y eso es enfermería aquí en la Quebrada del Ají. Y nosotros como enfermeras, y lo voy a hablar en femenino porque somos una mayoría y siéntanse incluidas igual los ellos y los ellas, pero también es eso, o sea, somos mujeres que estamos trabajando en la salud y que venimos remando hace mucho tiempo en muchas áreas para poder posicionarnos. Entonces, que vengan como el ministro a decir, o el presidente a decir, líderes en vacunas, y cuando en realidad ni siquiera escucha las recomendaciones, a mí me parece que es vender como el titular, ¿cachai? Y es lo que nos ha pasado en este minuto. Se está vendiendo el titular, tenemos 100 muertos diarios, ¿cachai? Y eso es comunicación de riesgo. Partiendo con el hecho de que los medios de comunicación se enteraron antes del programa de vacunación que las mismas referentes del programa de vacunación. Nosotros nos comunicábamos con gente que lideraba los programas de vacuna y es como, hola, ¿qué está pasando con este programa? Y decían, no sé, me enteré por la tele. Y es como, Sí, ¿pero cómo? muchas enfermeras de vacunatorio, de Sereni, etcétera, no se consideró. Pues. Yo creo que igual que las enfermeras han estado presentes y como siempre sosteniendo este sistema en la parte de epidemiología de COVID. En verdad, en APS y en Intra han sido las enfermeras las que han coordinado la vacunación, de verdad, la vacunación del COVID, han sido las reinas de la gestión, porque eso es como el sello de enfermería, somos las reinas de gestionar todo, entonces
Por eso funciona bien, por la vacunación, bueno, la trazabilidad no se puede porque ya no da para más porque falta personas en ese lado, pero, pero como que todo eso lo ve la enfermera, pues, como lo epidemiológico del COVID. Como dentro de esta misma línea, también queríamos preguntarles como los desafíos que han tenido que sobrellevar como gremios en esta situación de crisis sociosanitaria. Dale, Fran, no sé si tú quieres o si ahí te complemento. No, lo principal de los gremios, obviamente, se han levantado en... Esperen, déjenme afincar. Espontaneidad, Y espontaneidad. ahora Esta sí, perdón. conversación. Me estaba comiendo mi pancito. Ya, es que han peleado mucho, hemos peleado mucho en la inclusión en la mesa COVID, no ha habido respuesta. La disminución del presupuesto de salud 2021 también en el año pasado, yo me acuerdo que la FENACEN estuvo con megáfono ahí en el MinSal y tampoco hubo prensa para nosotras, pues. Igual nosotros hemos intentado meter bulla, pero como que siempre luchamos contra esa invisibilización y como dije yo, somos las que sabemos gestionar, somos las que gestionamos, etcétera, pero no nos abren el espacio, po. Entonces es como que tenemos que andar siempre luchando y codeándonos para que nos den el espacio que nos merecemos, que sabemos, etcétera. Además de eso, igual con este orden jerárquico y sobre todo también con esta violencia, la sobrecarga sobre todo en la parte de intra, la gente yo creo que ya está súper cansada, lo que quiere llegar a su casa a dormir y también con como con lo que decía la Javi, esta comunicación de riesgo contradictoria de que uno ve que está y el sistema de salud no da para más, ya de verdad no da para más, pero la televisión, o sea, el ministro cuando da en la mañana el reporte, como que da otro mensaje, así como que vamos a abrir más camas. Así como, ¿qué camas Vamos van a a pasar a fase abrir? 2. Sí, ¿qué camas van a abrir? La UCI Neo, no sé, que en algunas partes ya están abiertas para adultos. Como que ya no se puede más, en verdad yo creo que eso como que es el problema también de enfermería, al menos en INTA, yo lo veo así, como que ¿No? tienen que sostener apenas lo que ya, la embarrada que ya está. Sí, y además, o sea, todo parte como desde esto mismo de, claro, tenemos la gestión, pero tenemos como y estas tareas delegadas en donde las cosas funcionan y nadie se pregunta por qué funcionan. Y ahí es donde estamos nosotras, pues, haciendo que la rueda esté girando. Entonces, en esta como crisis de incertidumbre que podríamos decir, finalmente el rol es como un día a la vez. O sea, de verdad que, sobre todo como, claro, en el escenario intrahospitalario, de repente hoy día te cambiaron, te llegó otra circular, otro ordinario, tuviste que cambiar los turnos, nadie te preguntó nada, y ahí están. Y ahí en ese sentido yo soy un poco más pesimista con respecto como a la evolución de esto y creo que lamentablemente hay generaciones que se tienen que jubilar. Hay pensamientos que ya tienen que desaparecer de esta dinámica, ¿cachai? Como que son barreras generacionales, no, venimos de un sistema en donde los intra, como hablo de la dinámica intrahospitalaria porque es como mi experiencia clínica, pero no dudo que sea muy distinta como en otros lados, en donde el jefe o la jefa es el que venía en la lista para la jubilación. O sea, no estamos hablando de personas con competencias sino que el que pudo hacer el lobby, el que no molestó tanto, porque si molestas mucho ya no eres un elegible, porque en el fondo el director del hospital necesita a alguien callable, po. Alguien que haga la pega, pero que no me refuta porque no le es conveniente, po. Problematizar aquí no está permitido. Entonces, si uno toma, no sé, desde la comunicación de riesgo, que uno, o sea, no estamos en una pandemia en los años 20 donde tenías que ver cómo te las valías y con el carbón que tenías, ¿cachai? Estamos hablando que hoy día prendí la tele, prendí el computador y la globalización te permite ver lo que pasó hace 6 meses en Europa, hace un año en China, entonces, ¿cómo tú te paráis de ahí a mirar para adelante y decir, bueno, tengo esta experiencia, tengo estos recursos, ¿cómo los juntamos para ir para adelante, cachai? Pero, sin embargo, tenía en la tele la gente,
no sé, yo siempre pongo el ejemplo, si yo les digo, no sé, noticias, se cayó un avión con 94 pasajeros. Estaríamos en la tele conociendo a los familiares de los pasajeros, habrían animitas por los pasajeros, ¿cachai? Un montón de cosas y un montón de shows mediáticos. Y hoy en día tú veis los reportes diarios, 100 muertos, 90 muertos, y a la gente como que, oh, sí, se murió, pero claro, nos desvían, es que hay más camas. Más camas y más riesgo en este minuto si no hay quien haga funcionar esas camas. Como Y eso decía la no Fran, son más camas son más muertos. más camas son más muertos y es más carga de morbilidad para el sistema de salud mental porque profesionales de salud estamos cargando con culpas de hacer cosas que no sabemos hacer porque tenéis que abrir la cama, ¿cachai? Y eso es hacer un tremendo problema porque nos vamos a quedar con profesionales de salud enfermos que ya estamos, ¿cachai? O sea, tenía un 70% de burnout en cambio del 70 al 80% en menos de un año. Entonces, de verdad que, claro, el rol podría ser infinito, pero lamentablemente no está siendo lo suficientemente visible para que nos escuchen. Y eso ha pasado históricamente con la enfermería, o sea, la enfermera es la que te dice, no, ¿sabe qué? Tiene que bajar de peso porque si no se va a enfermar. Y no te escuchan, no te escuchan hasta que llega el médico y le dice, se enfermó. Usted no bajó de peso. Y es como recién te hace sentido el mensaje que te estaban entregando, ¿cachai? Y que te venían entregando hace un año o más, ¿cachai? Entonces, el cómo podrían ser las... Un compañero de estudios médicos el año pasado escribió un Twitter que se hizo muy viral, que decía como, si esta pandemia la estuvieran manejando las enfermeras, otro gallo cantaría. Y por Dios que es real. Porque además que siempre nos han enseñado a hacer mucho con muy poco. O no sé si nos han enseñado, nos hemos acostumbrado a tener que ser creativas, arreglar. De nuevo el término de las mamis. Claro, ¿cachai? Y que por aquí la tela por allá, que no sé qué, vamos a vacunar a los cerros y dar soluciones. Porque en este momento nosotros necesitamos soluciones. Después miraremos para atrás cómo podemos hacerlo mejor en otro escenario, pero estamos en una pandemia, ¿cachai? Estamos en un escenario nunca antes visto, entonces la gente sigue tratando como de responder como si fuera una situación habitual. Y que todo el mundo responda como si fuera una situación habitual. Y no estamos en lo habitual, pues estamos en crisis, ¿cachai? Entonces eso requiere que todos nos pongamos a disposición, pero prendemos la tele y estamos hablando de variantes. ¿Qué? O sea, los virus, las bacterias siempre mutan, cambian, hacen resistencia, etcétera. ¿Por qué le vamos a meter miedo a la gente con las variantes? ¿Por qué no hablamos mejor de lo importante o del factor más de riesgo que hay en este minuto, que es la obesidad? Pacientes muriéndose a los 30 años porque pesan 120 kilos, ¿cachai? Ese es el impacto que necesitamos generar en este minuto, no que hablen de cuestiones que uno con suerte en microbiología, ¿cachai? Bueno, hay gente que ni sabe lo que es un virus. Hoy lo otro que también yo creo que eso al convertir camas, obviamente las enfermeras, por ejemplo, pediátricas han tenido que aprender de adultos, enfermeras de medicina han tenido que aprender cuidados críticos, etcétera. Y eso así es costo del bolsillo de nosotras mismas. Pues. A nosotras no nos pagan la especialidad y están pidiendo como locos ahora enfermera de UCI, como que si fuese tan barata la... Y además que no lo pagan, no lo reconocen. Ninguna especialidad que sea no médica no está reconocida por ley. Entonces, al final, esa es otra lucha que estamos tratando de llevar. Da para otro capítulo. Que da para otro capítulo. Chiquillas, quizás saliéndome un poco como del manejo de la pandemia en sí, pero no por eso un tema menos importante, al contrario, creo que es muy importante que lo abordemos. Quería como que conversáramos un poquito sobre lo que pasó con Florencia y Vanessa, como respecto al tema del acoso y maltrato laboral en el mundo de la enfermería, en el mundo de la salud en general, y cómo lo ven ustedes como enfermeras feministas. Esa fue también una de las grandes razones que nació en STEM,
precisamente como decía, este maltrato horizontal desde las profesoras hacia las internas, hacia las estudiantes, o igual yo creo que un poquito misoginia, como que las enfermeras tengamos esa fama como de pelear entre nosotras, porque todos los gremios tienen personas entre comillas antipáticas, pero nadie dice nada, solo las enfermeras nos molestan. Pero igual es verdad de que sí hay como maltrato, porque se da por este mismo de esta jerarquía. Entonces, de hecho, yo creo que a nadie le extrañó el caso de que alguien se suicide por el maltrato y acoso laboral desde las mismas colegas, porque yo creo que muchas hemos estado en esa de no dar para más como de esta violencia, y como que la única salida es como, puta, no quiero vivir más. Po. De hecho, a nosotras nos han llegado muchos relatos, y ahora como en el FEM, eh, bueno, hace mucho tiempo lo que queríamos hacer de juntar como relatos de acoso y maltrato, a ver si obviamente había como una tendencia, po. Y nos dimos cuenta que la gente efectivamente denuncia, las mujeres denuncian porque obviamente es de género, porque la mayoría de los relatos son hacia las mujeres, aunque sí lo han llegado de hombres, pero sí, obviamente, esto es femenino. Las personas, las mujeres denuncian, pero no hay respuesta. Es el tema, porque no hay una legislación tampoco. Bueno, yo no soy abogada, pero no hay como una legislación que sancione efectivamente como el maltrato y el acoso laboral y el acoso sexual en el ámbito laboral, o que obliga a los empleadores a crear políticas preventivas. Tenemos jefaturas que son amiguitos de las maltratadoras y maltratadores, incluso tenemos relatos de asociaciones gremiales que hay maltratadoras dentro de sus directivas. Po. Entonces yo creo que en verdad es una gran lucha y, y en verdad, lamentablemente nuevamente estamos respondiendo reactivamente, no preventivamente, porque ahora se encendieron las alarmas y estamos todas así como, hoy sí, yo también fui maltratada, pero en su momento nadie nos apoyó, o sea, la mayoría de las víctimas, entre comillas, que no me gusta mucho esa palabra, pero para que se entienda, tienen miedo de denunciar por perder la pega, pues yo eso lo encuentro una vulneración de los derechos humanos horrible, así de verdad, a la dignidad de nosotras como nuestra integridad como ser humano y como mujeres también. O sea, quizás tenemos protocolos en los distintos niveles, pero ¿es suficiente con contar con protocolos si no hay cultura preventiva de estas cosas? O si tenemos que llegar a ver la punta del iceberg, porque en el fondo es lo que se puede exponer a lo que pasa en la comunidad fuera del mundo de la salud, pues, cuando matan mujeres, cuando asesinan, violan, que es la punta, pero todas las microviolencias que hay debajo de ese gran pedazo de hielo, que en el fondo lo que todas hemos vivido y que hemos vivenciado, pero ¿hasta cuándo? ¿Cuándo nos hacemos cargo de eso? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? ¿Qué tienen para decirnos, compañeros? Quemarlo todo. Bueno, yo creo que son como sucesos que van a ir ocurriendo en paralelo también. Yo creo que en este minuto ya que vaya estallando es parte del proceso. Como que también socioculturalmente se entendió, incluso si uno lo ve como desde el pregrado, como que existía antes una educación que se basaba en esta comilla psicología inversa, donde te trato mal para que tú aprendas, porque ese es el rigor. Y así es donde se criaron muchas enfermeras y muchos profesionales en general. Entonces, como eso de hacerte sufrir para que tú entiendas lo que se sufre y luego puedas hacer sufrir al resto, ¿cachai? Porque, claro, o sea tenemos que esperar y llegar como a problematizarlo cuando compañeras se suicidan, o sea, cuando llegamos a ese límite. Y eso es lo que hoy día se han atrevido esas familias como a denunciar, pero yo no podría meter la mano al fuego porque son los primeros casos. O sea, además la enfermería en general, sobre todo las generaciones más antiguas, son profesionales que vivieron mucho tiempo muy solas, porque se casaron con sus trabajos. Entonces, como de verdad que cuánto calvario han pasado ahí, es como no menor, sobre todo en un sistema donde todavía nosotros como separamos y hablamos de salud y salud mental, ¿cachai? Cuando ni siquiera tenemos nosotras, personas jóvenes, como interiorizado el concepto que la salud ¿Verdad? comprende la salud mental, ¿cachai? O sea, Cierto. ¿cachai? Como que se hace esa diferenciación y eso es como otro mundo.
Y no, po. O sea, hoy día una persona que está con alguna patología mental está igual de enferma que el que está con coronavirus, ¿cachai? Porque se ha como romantizado el esfuerzo en este sistema, en donde tú no importa que te sientas mal porque tienes que ir a trabajar, y de verdad que nadie te va a hacer un busto afuera del hospital si tú vayas a trabajar estando enferma, ¿cachai? Y lo triste es que eso Entonces, inicia desde el pregrado, como lo decían ustedes, desde el pregrado, o sea, tú no te puedes enfermar, puedes faltar a la práctica, porque si faltas a la práctica te echan la práctica. Entonces, desde chiquititas te enseñan a aguantar, y después si no aguantaste, chuta, no fuiste lo suficientemente capaz de poder aguantar esta situación, no tuviste las competencias, o lo que dicen algunos como, en algunos comentarios que me ha tocado leer dentro de las publicaciones de la misma página de Enfermeras Feministas, como quizás no tenía las competencias para trabajar en UCI, quizás no tenía lo necesario dicen. para, como, ¿de qué estamos hablando? O sea, somos seres humanos. Hoy yo leí uno terrible que decía que hace una persona con depresión en UCI. Bueno, ¿acaso las personas con depresión no pueden trabajar? Así como que lo encontré horrible. Obviamente vino una enfermera maltratadora que yo sé que es maltratadora, pero ya, pero ahí yo, ahí como, o sea, nada de justificación para lo que estamos hablando, pero efectivamente uno también tiene que, o sea, yo creo que las cosas siempre tienen dos direcciones, ¿cachai? Como que, o sea, yo no me voy a ir a meter a una posta rural a hacer nada porque me enfermaría, ¿cachai? Porque mi forma es pila, es moverme, es proactiva, no sé qué, bla, bla, bla. Como que uno también tiene que ir reconociendo en los lugares donde vaya a tener mejores experiencias, ¿cachai? Ahora, no sé si uno recién saliendo tenga esa madurez para tomar esas decisiones. Obviamente que no son limitantes, pero sí hay ciertos perfiles, ¿cachai? Ahora, lamentablemente se ha perfilado como a la persona que trabaja en una UCI, a la persona que aguanta todo ese tipo de cosas. No diferenciándolo como que tenéis que aguantar el estrés porque tenéis que controlar situaciones en un caos, etcétera. Y sí, en ese sentido uno sí tiene que ir desarrollando ciertas herramientas que no todos los logran. Y mucha gente se va de la UCI porque en realidad riesgo-beneficio no lo pasó mal, Por ¿cachai? ahí, pero Pero estamos hablando de en este como momento país, de un lugar donde teníais 6 camas UCI, hoy día tenéis 40 camas UCI, por lo tanto, ese personal tenéis la claridad y la certeza que no va a estar capacitado. Y a mí me tocó responder la pregunta como, ¿sirve o no sirve? ¿Sirve o no sirve? ¿De qué estamos hablando? Es una enfermera que viene recién saliendo, no podéis como ponerle la lápida y decir no sirve cuando no tenéis ni siquiera el tiempo para poder capacitarla, para poder orientarla, para poder fortalecer sus conocimientos, ¿cachai? sí, Entonces, pero como... igual tuvo que aguantar el trato, no sé. Yo ahí como que no cruzo como que yo ahí no tengo tolerancia cero al maltrato, para mí no, como que no lo transo. Y, y por eso nosotros hemos intentado también así como educar, o sea, intentar sacar la voz, porque muchas veces también nos dicen así como, ay, pero yo no, cuando hay un maltratador, el resto del equipo algunas veces dice, ay, pero no es así, es muy amable, etcétera. Pero el maltratador siempre busca que, o sea, no siempre, pero cuando quiere hostigar yo no y entrega. molestar a alguien, espera que la persona esté sola. Entonces, obviamente el resto del equipo no va a saber que esa persona está maltratando a su compañera, a su colega, etcétera. Y porque así funcionan sus mentes perversas. ¿Sabes? O sea, en eso estamos absolutamente de acuerdo y yo con lo que estoy diciendo no digo que tolera el maltrato, ¿cachai? Hay que darse cuenta en el momento en el que va a estar no tolerando el maltrato. Y si eso significa tener que irte de un lugar porque en realidad no estáis dispuesta a cambiar para que ellos te acepten de alguna manera, también es hacerlo. Yo creo que en este minuto, como la tolerancia cero al maltrato tiene que ser y tiene que ser transversal para todos, para que de verdad sea un problema. Porque si no, tenía la gente que aguanta y a la que no aguanta. Y no puede ser esa tu Nuevamente te vara, categoriza, ¿cachai? nuevamente te categoriza y te discrimina. ¿Cachai? Y ahí, chiquillas, Claro, ¿cómo se hace cargo de enfermeras feministas? ¿Qué proponen? ¿Qué les gustaría hacer? O donde soñar es gratis. Me refiero,
qué desafíos se plantean, qué vamos a hacer para generar un cambio, porque hay cosas que efectivamente son estructurales, pero también convengamos que el mar se hace de puras gotitas, pues nosotros en estos momentos somos gotitas, así que ¿qué vamos a hacer para generar cambios? Bueno, nosotras, hay una comisión dentro que es la Comisión de Acoso y Maltrato, y ya, incluso antes de esto ya estaba trabajando este tema porque ya nos estaban llegando casos, pero no teníamos las herramientas como enfermeras porque no somos psicólogas ni abogadas, entonces nos estamos preparando, incluso antes que estallara esto en nuestro rostro, nos estábamos preparando, estábamos como autoformándonos para dar respuesta a las compañeras, porque si la institucionalidad no nos da respuesta, entonces tenemos que darnos respuesta a nosotras mismas, acompañar a nosotras mismas. ¿Y cuántas feministas en el pasado lucharon fuera de la institucionalidad? Entonces también podemos apañarnos entre nosotras mismas, incluso a veces con que, de hecho, una de nuestras compañeras llegó a SEM precisamente como nuestro primer caso. Llegó precisamente porque estaba viviendo una situación de acoso y maltrato así muy fuerte de un médico muy poderoso incluso, porque es famoso. Y, y yo tuvimos que armar una reunión para eso, estuvo la Javi también ahí acompañando. eh, apañando como pudimos, a pesar de que nosotros jamás en la vida habíamos contenido a alguien víctima de un maltrato y acoso, pero lo hicimos como pudimos, así con todas nuestras ganas y amor hacia lo que queremos hacer desde la enfermería. Y lo hicimos igual, pues, y resultó bien, a pesar de que no teníamos idea, pero resultó bien. Y eso también queremos, que todas las enfermeras sean como capaces de acompañar a su colega haciendo esto. Eh, quizás no solamente el yo te creo, porque muchas veces ponemos el yo te creo, pero hay que ponerlo en práctica también. O sea, yo te creo, yo te acompaño y te pongo el hombro en esto y te gestiono, no sé, yo me acuerdo que yo le gestioné también, agarré una amiga que era abogada, le gestioné una amiga que ya también había llevado situaciones de acoso y maltrato, entonces también eso, así como movernos, porque ya hay colectivas feministas que llevan años en esta red chilena contra la violencia, por ejemplo, apañando estos casos, pero obviamente fuera de la institucionalidad y fuera del concepto como de enfermería, así como de una profesión en sí. Sí, y también como el mismo hecho de considerarnos una red, yo creo que ya ese es nuestra como granito, es la primera piedra, digamos, como la piedra angular de todo esto, es que se genere una alternativa, pues, porque en el fondo en este minuto las alternativas existentes eran solo desde esa institucionalidad segregada, porque finalmente si uno como que empieza a mirar, como que, no sé, pues, la CENF es respuesta a un colegio de enfermeras, como, ¿cachai? Como que al final van saliendo puras respuestas ante una nula como representación de esta institucionalidad, ¿cachai? Y en ese sentido, nosotras como enfermeras feministas nos planteamos como esta alternativa, y cuando la Fran dice al principio que queremos que sea nacional es porque de verdad necesitamos que la red sea, o sea, que tenga ese alcance, pues. Si bien estamos partiendo y es en esto, sobre todo en este trabajo colectivo, que significa como mantener o tratar de mantener una horizontalidad sin pasarnos a llevar y como tratarnos con el respeto de esas diferencias, porque también lo dijo la Fran, dentro de la misma organización hay distintas formas de ver ese feminismo. Y desde ahí nos agarramos, tenemos diferencias, se salen de los grupos. Mira. Sí. Mira cómo te pillamos, mira cómo te pillamos. No me pongan. Pero ¿a qué no le ha pasado? Si finalmente A todas es nos como, ha pasado. y es la ansiedad de que queremos, sobre todo, a lo mejor nosotras, porque también yo siempre me miro como desde un privilegio, ¿cachai? Como, para mí es un privilegio ser feminista, ¿cachai? No es como, de verdad que yo miro y una cuestión como matemática y digo, o sea,
si la gente todavía no ve esta luz, Es verdad. es porque de verdad somos unas pocas y que claro, porque tenemos que también luchar contra un montón de barreras como culturales, que las feminazis, la cuestión como que es un sinónimo de extremismo, ¿cachai? Y cuando uno empieza a aprender de feminismo te das cuenta que el abanico es súper grande y que cabemos todas, ¿cachai? El problema es que no tampoco es conveniente, po, porque es levantar una fortaleza que es, no, si bien nosotros no nos excluimos de la institucionalidad porque creemos que no son excluyentes los trabajos, pero sí es una alternativa real y es una alternativa real que está funcionando. Y eso es lo más riesgoso, po. Ese es nuestro granito de arena más riesgoso, que la gente está teniendo y está denunciando y se está haciendo presente y van a ir sumándose manos, y yo de verdad que espero que siga creciendo y que tengamos de verdad capítulos por todas las regiones, ¿cachai? Con de verdad que ya después esa posición, ese posicionamiento te permita ir, y si hay que golpear la mesa, y si hay que ir a aprenderlo todo, bueno, habrá que aprenderlo todo también, ¿cachai? No podemos esperar a que sean las cosas como siempre se han hecho, porque finalmente es así como estamos en este minuto, por hacer lo que siempre se ha hecho así, ¿cachai? Sí, vos, pero por eso estamos así también, ¿cachai? Siempre hemos estado calladitas más bonitas. Oigan, chiquillas, ya estamos llegando al final del capítulo. Darle las gracias infinitas. Yo todavía estoy en formación de médica, pero es tremendamente inspirador escuchar a cualquier profesional de la salud, feminista sobre todo, hablar como con tanta pasión y por la vocación que ustedes muestran por lo que hacen. Así que de verdad tremendamente agradecida de su participación y por todo lo que nos contaron. Quizá, No sé si tienen... Eso. Dale de bueno. Si tienen algún mensaje final para ir cerrando. Yo me imagino que la Dani va a cerrar con el mensaje que dijiste ayer, ¿o no? Porque a mí ese de verdad que me tocó me tocó hondo ese El cierre, alma, el alma. tu corazón astral. Hasta el aura me cambió. No, pero como el tema que también, como las palabras generan realidades, ¿cierto? El lenguaje genera realidad. Y muchas veces La salud también, va a ser feminista. o no será, que la salud sea feminista o no será. Y que aprendamos también a ser compañera y no competencia, o sea, y no como, o sea, en la práctica, no en las redes sociales solamente, porque al final te encontráis con cosas que en la cancha se ven los gallos, y es ahí donde de verdad necesitamos ser una fortaleza, porque al final nos enseñan a que como es la dueña de casa, una nomás puede ser dueña de casa, en una casa no hay dos dueñas de casa, ¿cachai? Tenéis solo una. Entonces, en ese sentido, si nosotras de verdad no bajamos a horizontalizar eso, o más allá de lo horizontal o no, es como el compañerismo así, desde el colegio para adelante, ¿cachai? En que si tu compañero de banco no terminaba su tarea, no salía a recreo, entonces tú le ayudabas. Eso se ve poco hoy en día, ¿cachai? Y eso se ha perdido porque nos enseñan a que hay que competir por el número uno. ¿Y qué gana ese número uno? ¿Cachai? Entonces, a mí me hace mucho sentido eso, que nosotras podamos de verdad ser compañeras, y con eso tampoco es que seamos todas amigas y vivamos en un mundo de burbujas rosadas y que nadie pelea porque no es real tampoco, ¿cachai? Y porque sería muy fome también. Igual es entretenido. Y mira, yo en mi experiencia como observacional de la vida también podría decir que es parte de la muestra. O sea, tú de 10 personas vaya a tener uno más flojo, vaya a tener uno más... O sea, es parte de la muestra, ¿cachai? Distribución normal de la población, nada más, ¿cachai? Tenía una extrema y el resto, todas las diferencias que te puedas encontrar. Entonces, si te quedáis pegado solo con esa persona o solo con esa diferencia, porquémonos con lo bueno. ¿Qué es lo que pasa también con esta mirada al sistema público? ¿Cachai? No, que el malo, que la lista de espera, que no sé qué. Ya, pero también habemos un montón de gente sacándonos la cresta para que las cosas sigan funcionando, ¿cachai?
Entonces estamos como muy en la queja, ahora nos falta pasar a la propuesta, y ahí yo creo que con el FEM estamos en eso, en las propuestas para comisiones de acoso, flujogramas de denuncia, red de apoyo, porque también entender que no somos capaces de absorberlo todo, y ahí nosotros nos dimos cuenta en la práctica, o sea, ¿qué hacís con una persona que viene, abre su herida, y no tenéis la herramienta para una intervención en crisis y un montón de cosas, ¿cachai? Entonces también ir visibilizando todos esos roles de la sociedad que son importantes para un desarrollo humano, no solo como desde lo profesional, sino que cómo nos vamos a comportar como humanidad. A mí eso es una de mis preocupaciones, como en armonía con la Tierra, ¿cachai? Yo creo que nos estamos dando vuelta al sistema y hay que cambiar el juego también. ¿Tendrán alguna idea para ir cerrando la conversación? Quiero quemarlo todo, chiquillas, no tengo más palabras que eso. Quiero que todo caiga y volver a armar todo, una salud feminista, con mucho amor, porque el camino del feminismo es muy doloroso, pero sí está lleno de amor. Yo he aprendido mucho en el FEM, he aprendido mucho de mis compañeras, de verdad, son todas grandiosas, de todas las mujeres en verdad que me cruzaban esto, y yo sé que a ustedes también les ha pasado lo mismo, y en verdad esperamos eso, lo que dijo la Jai, esa salud más social, esa enfermería más social, etcétera. ¿Tu colectiva o nada? Salud colectiva, feminista, y me olvidé la otra. O nada. Nunca más sin nosotras. Eso. Bueno, finalmente recomendarles seguir la cuenta de las enfermeras feministas Chile en todas las redes sociales, en Twitter como @enfem y en Instagram como @enfem_cl. Y les invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales como @cacchile. Esperamos que este capítulo les haya gustado y quedan súper invitadas para el próximo. Ayúdennos a llegar a más personas, comenten, compartan y menciónennos. Nos vemos. No olvidar, todas somos compañeras y no somos competitivas. Con eso cerramos. Muchas gracias.